Bueno, de esta manera entonces le damos la bienvenida a todos y todas. Mi nombre es Guillermo Piovano, soy el secretario de la especialización en Derecho Ambiental de la Universidad Nacional de La Plata, espacio en donde Antonio dio clases por varios años y especialmente el año pasado, a principios de año. Bueno, hemos pensado este evento como forma de homenajear lo que fue la carrera, la trayectoria de una persona como Antonio dentro de la defensa del ambiente. Y la verdad que nos hemos sorprendido, o sea, no sorprendido porque sabemos que Antonio es una persona muy querida, muy querible, pero sí la repercusión que tuvo, todas las personas que han manifestado su intención de participar, de acompañar, de estar hoy, o de aportar algún material grabado y ser parte de alguna forma. Así que naturalmente les agradecemos a todos y todas por ese interés, por esas ganas de participar en este espacio que creemos que Antonio merecía tener. Muy sintéticamente les cuento de qué va la cosa hoy o qué idea tenemos para esta jornada. Seguramente podremos estar horas y horas hablando de Antonio, pero bueno, le hemos querido dar cierta organización para mantener un tiempo razonable en honor a la agenda que todos y todas tienen. Al principio va a hacer unas palabras Homero Bibiloni, que es el director de la especialización. Luego vamos a proyectar un video en homenaje a Antonio, en donde muchos de sus colegas, y que yo he ido colectando en este verano, les he ido molestando, han mandado algunos aportes con anécdotas, con historias, con alguna visión sobre sus momentos con Antonio. Luego vamos a tener la suerte de escuchar tanto a Irene Weiss como a Juan Rodrigo Walsh, con algunas experiencias concretas de gestión que han tenido con Antonio, con momentos compartidos en algún espacio de gestión en las últimas décadas. Durante el desarrollo de la charla y de todo momento va a estar el chat habilitado, así que la idea es proponerles que hagan sus aportes por escrito, digamos, para que el evento no se nos convierta en una cosa de horas. Por escrito pueden hacer sus comentarios, sus preguntas, sus consultas, y ahí al final vamos a tratar de tener un espacio donde podamos sintetizar los aportes y hacerle alguna pregunta concreta si la tienen para los expositores o para alguno de los participantes. Honrando a un modo Antonio, en hora de la brevedad también, y aprovechando que los tres expositores son personas muy reconocidas en el medio, al menos a todos los que nos dedicamos al ambiente, y también un poco lo desacartonado que era Antonio, aprovechamos, no vamos a hacer grandes lecturas de currículum y demás, después las podemos compartir por el mail cuando les compartamos la grabación del evento. Así que, sin más, directamente le doy la palabra a Homero para hacer la presentación institucional. Bueno, gracias Guillermo, buenas tardes a todos y todas. Como ponía en el chat, es una enorme alegría primero poder homenajear a Antonio de una manera, yo diría, en parte lo más original posible, con mucha empatía, con mucho cariño, con mucha alegría, que creo que es lo que él siempre insuflaba. Amén de poder sintetizar con esas miradas profundas, simples, eruditas, pero absolutamente entendibles de lo que era ese concepto holístico ambiental que tenía Antonio, con quien tuvimos el gusto de compartir muchas experiencias comunes y el orgullo, como decía Guillermo, de tenerlo en nuestro plantel docente en la especialización en Derecho Ambiental de la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales de la Universidad de La Plata. Yo le agradezco muchísimo a Irene, a Juana, quienes aportaron los videos, y a todos ustedes que están presentes desde los lugares más diferentes y distantes, Uruguay, Canadá, el interior del país. Y particularmente también le agradezco a Guillermo, que ha hecho un enorme esfuerzo logístico y con mucho cariño y ganas se ha puesto al hombro generar este evento. Yo simplemente una pincelada de lo que era de las muchas cuestiones rescatables de Antonio, pero traté de revisar en los archivos aquellos memorables correos electrónicos que él mandaba sobre temas absolutamente diversos, profundos, actuales, siempre con esa mirada crítica que un poco la foto del evento nos está diciendo, ¿no? Él como que estaba mirando el presente y el futuro. Y simplemente lo anoto para ver esa cosmovisión que él tenía de una cantidad de temas, donde juntaba la problemática ambiental vigente, el rigor científico en el análisis, porque era una persona tremendamente informada, pero además lo cruzaba con otra de las manifestaciones
del hombre en una línea socioambiental que tenía que ver con las letras y con las pinturas. Y, por ejemplo, algunos temas, ¿no? Él tenía el clásico de los ritmos de la naturaleza, ¿no? Verano, otoño, invierno y primavera, y, por ejemplo, lo cruzaba con, en uno de ellos, ¿no? En una obra de Gustavo Caillebotte de Remero con sombrero de copa, y citas, por ejemplo, de autores famosos. Otro que realmente me impresionó mucho era el tema de otro de los textos de Federico García Lorca, y los títulos siempre eran interesantes, porque también variaba los ritmos de la naturaleza y la contaminación. Es decir, era una suerte de asociaciones culturales tremendamente importantes. Otro de las mariposas migratorias, con un cuadro de Niño con la mariposa, los ritmos de la naturaleza, el otoño y citas de Sigmund Freud, centros de contaminación y paraísos fiscales, digamos, cuestiones de enorme profundidad que explican causalidades. Así que simplemente con esa nota de color de algunas menciones, quizás un poco desordenadas, pero creo que eso expresa a las personas diferentes, a las personas que tienen empatías sociales y ambientales, que tienen calidez, que tienen conocimiento, que tienen valor crítico, que nos empujan a hacer más cosas y que básicamente permiten que el conocimiento y las prácticas ambientales puedan avanzar para superar los enormes desafíos. Y por otro lado, uno cuando se vinculó con Antonio, se vinculó esencialmente con una buena persona. Y creo que a esta altura de la vida esas son las cosas que todos valoramos muchísimo. Entiendo que esto es un encuentro de muy buenas personas, con enormes recuerdos sobre Antonio y con una fuerte compromiso ambiental, que es lo que tratamos de hacer los que militamos estos temas que, por cierto, no son fáciles. Así que yo les vuelvo a agradecer la presencia a todos los que están en este Zoom, a los oradores, a quienes se aportaron de afuera, a quienes se aportarán en el chat, a Guille, y seguimos entonces con quienes nos suceden. Muchas gracias. Perfecto, Mero. Entonces ahora voy a compartir el video que dura unos 10 o 11 minutos con los aportes que tan gentilmente nos han hecho muchos colegas de Antonio. Si alguien no escucha o algo, me avisa, pero en principio esto debería funcionar bien. Hola, soy Claudio Lowy del Nodo Tandil de la Organización Ambientalista BIOS Argentina. Antonio Elio Brailovsky es un amigo desde mediados de la década del 80, cuando estaba terminando de escribir en Memoria Verde junto con Tina Fogelman. Estoy volviendo a leerlo en una última edición que me acercó Rita de Rico, su compañera, que estuvo con él de manera entrañable hasta el final. No quiero hablar de mis anécdotas con Antonio porque le estaría rindiendo homenaje a mis recuerdos y quiero rendirle homenaje a Antonio. Quiero decir en menos de un minuto que Antonio Brailovsky es un querido amigo, un luchador, un militante por la preservación de la reproducción de las condiciones de sustentabilidad de la vida y por la equidad en las relaciones sociales. No debiera nunca dejar de hacerse recordatorio y homenaje de aquellas personas que en su paso por esta vida dejaron una huella. Y no solamente que dejaron una huella, sino, como en el caso del querido Antonio Brailovsky, abrieron un camino. Porque abrieron el camino de la curiosidad acerca de cómo mirar sistémicamente el pasado y ver por qué desembocamos en este conflictivo presente. Antonio Brailovsky fue ante todo un querido amigo. Fue una excelente persona,
Una persona honesta y abierta a todo estudiante, curioso, persona X que se acercase a él pidiendo un consejo, una sugerencia o un saber. Lo vamos a recordar por siempre. Somos Teresa Gersbrach y Andrés Labor de la editorial Maipú. Lo conocimos a Antonio Brailovsky cuando en la Feria del Libro del 2002 venía caminando con su inconfundible chaleco bordado y me acerqué para decirle que su libro Historia de las crisis argentinas me había sido muy útil para mi libro Historia Argentina, una mirada crítica. Así que le pedí si lo podía actualizar en nuestra editorial. Eso ocurrió muchos años después, casi, cuando empezó la pandemia. A través de este contacto con Antonio logramos publicar nuestro primer libro, Esta nuestra única tierra, de la colección El hombre es tierra que anda. Después sacamos varios títulos más de Antonio. Nuestro eterno agradecimiento a este gran y querido autor. Soy Norberto Pereira, Educadores Ambientales en Red. En primer lugar, diré que soy un tipo muy afortunado por haber podido conocer a Antonio en 1993 y que se convirtiera en uno de mis maestros y mentores en temas ambientales. Antonio fue quien me orientó para que estudiara gestión ambiental en el IFTS 22, lo que fue un hito muy importante para mi vida. Recuerdo haber compartido con Antonio sus conferencias y presentaciones de libros cuando yo estaba en la editorial Caicrón. Pero lo más estimulante de todo lo que recuerdo es cuando me invitaba a colaborar en los encuentros de jóvenes ecologistas, primero desde la Defensoría y después en la Universidad de Belgrano. Era realmente muy bueno ver a los jóvenes de todo el país presentando proyectos para sus barrios y ciudades. Yo realmente estoy muy agradecido por conocer a Antonio, que me dispensara su amistad, y creo que tenemos el deber de seguir levantando sus banderas por un ambiente sano y un mundo mejor. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Marcelo Serlingo, pertenezco a la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría, que depende de la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires. Nosotros en la maestría en Antropología Social tuvimos el enorme lujo de tener a Antonio Brailovsky como docente en la materia Historia Ambiental. Empezó a trabajar con nosotros en el año 2016 y tuvimos muchos intercambios, además de sus clases enormemente enriquecedoras. ¿Qué puedo decir de ese proceso que duró hasta el final de su vida? Bueno, Antonio nos abrió la cabeza a todos a partir de su mirada que sintetizaba la relación entre la sociedad y la naturaleza y tuvimos la suerte de que desde el punto de vista conceptual nos diera una serie de herramientas para conocer mejor todo el entorno que nos rodeaba y hasta en un momento propuso hacer un libro colectivo que quedó plasmado finalmente, donde se recogen todas las contribuciones de los alumnos de la maestría. Su generosidad intelectual fue enorme y además de su claridad, su buen humor y por supuesto su actitud siempre militante. Lo extrañaremos eternamente. Agradecer la invitación a participar de este homenaje al querido maestro Antonio desde la Universidad Nacional de Cuyo, que él compartió con nosotros el saludo y la memoria. Nos invitan a recordar a través de este videito
Antonio, y lo primero que aparece, uno lo piensa y dice, bueno, Antonio como ensayista, como novelista, como escritor, como economista, básicamente como ambientalista profundo, así lo recibimos nosotros acá en nuestra cátedra, en la universidad, y realmente un tipo que hacía todas esas cosas, pero de manera excelente, digamos, con aporte, con contenido, por lo tanto era un imprescindible. Y por otro lado lo recordamos acá en el sentido que nosotros con Alberto y Cristian en la cátedra dijimos, lo invitamos y al otro día ya estaba acá Antonio dando una charla, el agua como derecho humano, tomando todos los elementos, digamos, para abrir mentes acá en nuestra cátedra y en nuestra facultad. Así que básicamente en esta solicitud nosotros lo recordamos así, como un imprescindible y como un generoso. Y nos dejó un legado, si se quiere, en esa charla que nos hizo reflexionar a todos cuando nos dijo que lo que le ocurra a los ríos cordilleranos nos va a ocurrir a nosotros, que él era 70% Río de la Plata y que nosotros éramos 70% ríos cordilleranos. Y eso me parece que es un legado muy bonito que nos ha dejado para reflexionar. Siempre recuerdo a Elio. Elio no se fue, Elio está con nosotros. Basta ver su literatura, sus escritos. Elio fue una enseñanza para mí, para mis amigos y para montones de personas que la palabra ecología todavía no funcionaba ya por 1990, 1995. Elio fue un defensor a ultranza de la reserva ecológica a la que me tocó dirigir durante 7 años, y con él nos sentábamos a pensar cómo combatir a aquellos que provocaban los incendios, que buscaban su destrucción. Fue un ilustrador de documentos ambientales del cual yo no me puedo olvidar. Y así lo transmito a todas las generaciones que vienen detrás mío, de esa desfachatez con que Elio trabajaba con todos nosotros en esta enseñanza. Solamente es recordar a la gran persona, al gran ecólogo que hemos tenido, y bueno, los invito a que revisen sus libros donde está volcado todo lo que pasó en nuestro país. Mira, yo creo que ha habido un avance en la manera en que se nombran las cuestiones de educación ambiental, es decir, se plantea en la ley de educación ambiental todo el tema de la complejidad, todo el tema de la cuestión social, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, cuando se la baja a la realidad de las escuelas, se pone a los chicos a separar basura, a separar las cáscaras de banana de los diarios viejos, que es, por ejemplo, lo que se está haciendo en Ciudad de Buenos Aires. Lo que ha habido ha sido, como tantas veces, un desarrollo teórico que no se parece a la aplicación práctica. Y lo mismo ha pasado con la historia ambiental. Se habla mucho de historia ambiental, pero la mayor parte de los trabajos, estudios académicos, libros, etcétera, sobre historia ambiental, dicen cómo debería ser antes que plantearnos cuestiones de historia ambiental. El hecho de que haya bastante de historia ambiental de una mina en Brasil o de un salto como el de Tequendama en Colombia y demás, pero haya muy poco de procesos integrados, y a escala nacional como Memoria Verde todavía casi no hay. Entonces, lo que necesitamos no es un detalle minucioso de qué pasó en un cierto lugar, que sirve para que alguien haga su carrera académica, que me parece legítimo, pero llega hasta ahí, a que saque 2 puntos más en el organismo científico en el que trabaja. Lo que necesitamos como activistas ambientales es la integración de los procesos ambientales con los procesos históricos del país respectivo. Y eso todavía no hay. Y obviamente, cuando se habla de educación ambiental, tampoco se habla demasiado de historia, ni ecológica ni ambiental. Bueno, espero les haya gustado el video, la verdad que bastante a pulmón, pero creo que quedó bastante lindo. Gracias a Silvina por la entrevista al final, que está impresionante. Después también se les voy a compartir, el que no la escuchó nunca.
dura mucho más, pero bueno, rescatamos un pasaje que nos parecía una actualidad increíble. Bueno, siguiendo un poco el orden que previmos, le damos la palabra a Irene Weiss, que va a tener unos minutos para contarnos un poco la experiencia compartida con Antonio y algunas reflexiones. Irene, el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Homero, gracias, Juani, por incorporarme en este homenaje tan merecido de Antonio. La verdad que yo me emociono cuando escucho los testimonios de los colegas. Yo conocí a Antonio más o menos en la misma época que mi colega Claudio Lewy, que fue el primero que habló en el video. En realidad bastante antes, porque ya cuando habían escrito con Dina Memoria Verde, ya nos conocíamos, pero nunca habíamos trabajado juntos todavía. Coincidimos con Antonio en la gestión en la ciudad, y también con Sergio Recio. Nosotros con Antonio era el defensor adjunto de ambiente de la ciudad de Buenos Aires, pero fue el primer defensor adjunto de ambiente de todo el mundo, no solamente de la ciudad de Buenos Aires. No sé si ustedes sabían eso. Fue la primera defensoría, después ahora y en todas partes, pero él fue un pionero. Y yo era la directora por las organizaciones no gubernamentales de un organismo colegiado, que era el ente de la ciudad. Fue el primer directorio del ente de la ciudad el que integré, más o menos hace unos 20 años, un poco más. Y bueno, agarramos la última época de la gestión de Sergio en la reserva, que fue una gestión muy larga, que tuvo que lidiar un montón con los incendios, bueno, todo lo que sabemos, que no voy a relatar acá, pero después, por supuesto, seguí en contacto con Sergio cuando entré en la Agencia de Protección Ambiental, y yo seguí en contacto con Antonio siempre. Yo le pedía siempre consejos, todavía siempre lo cargaba porque le decía que él brillaba por su propia luz, que no necesitaba esos chalecos bordados, esos pulóveres de rombos. Era algo que lo caracterizaba mucho y no había un invierno que no los usara, y a él le encantaba y se reía. Bueno, la cuestión es que tengo algunas anécdotas interesantes. Por ejemplo, cuando en la ciudad de Buenos Aires hubo una filtración tremenda de la Shell, que está, no sé si los que están en Buenos Aires seguramente conocen o conocían, pero no sé si seguirá estando, una gran estación de servicio en Lima y en Independencia, que hubo una filtración tremenda y que eso afectó los tanques, el sótano de al lado del convento de la época de los jesuitas, que está pegado a eso. Bueno, si eso explotaba, volaba el subte, porque por ahí pasa el subte C, volaba la avenida, volaban los autos. Bueno, es justo donde Independencia mantiene la angostura, porque como era monumento histórico, el convento de San Antonio no se podía tirar abajo. Bueno, tuvimos que intervenir, fue una gestión. Yo como directora del ente de la ciudad y él como defensor adjunto, tuvimos que ir a la justicia, entrevistar un montón de gente, juntarnos con un montón de gente. Me acuerdo que hacíamos las reuniones en la oficina de la Defensoría, la Oficina General, y un día nos encontramos con quien es hoy el Papa Francisco. Hasta estuvimos tomando mate con en ese momento Jorge Bergoglio. Tengo montones de anécdotas y no me alcanzaría el tiempo acá para contarles, pero simplemente quería decirles que Antonio nunca va a dejar de estar vigente. Vuelvan a ver sus clases grabadas, vuelvan a ver sus videos, porque está más vigente que nunca y va a seguir estando vigente porque las cosas están cada vez peor, lamentablemente, y él siempre tenía razón. Antonio fue un tipo muy valiente. Yo me acuerdo cuando hizo seguramente acá hay varios abogados, se acordarán cuando él hizo la intervención judicial para prohibir el agente naranja, el 245T, que fue lo que utilizaron en Vietnam los norteamericanos para desfoliar la gran selva, digamos, vietnamita y encontrar los cuarteles de los enemigos. Bueno, después fue un desastre porque todos los que se salvaron de la guerra cuando Estados Unidos perdió y volvieron los veteranos, cuando embarazaron a sus mujeres, el 99% tuvo chicos con malformaciones, ellos mismos se agarraron cáncer y fallecieron jóvenes. O sea, la manipulación de la agente naranja era algo muy peligroso y no se conocían esos daños. Fue uno de los monstruos gigantes de los tantos que hizo la empresa Monsanto. Bueno, Antonio hizo esto en época todavía de gobierno militar, fue un tipo muy valiente, y todos estos temas que digamos, con los que él se involucró,
realmente lo hacía con absoluta conciencia de los temas en un momento en el cual no se hablaba prácticamente de los temas ambientales, ¿no? Como ahora. Después, bueno, lo encontré años más tarde, cuando él dictó un curso en el Rojas, en el Centro Cultural Rojas, que depende de la Universidad de Buenos Aires. Coincidimos en distintos cursos, pero en el mismo horario, entonces siempre nos encontrábamos en el barcito, de casualidad, los días que teníamos curso, un rato antes, y charlábamos bastante. Esto fue después de la gestión, bastante después. Después muchos de mis alumnos que tuve en la universidad lo habían tenido a él en el CBC y lo adoraron. Antonio es un tipo muy querido, porque como decía recién Pereira en el video, realmente él sabía asesorar muy bien a la gente y aconsejaba bastante cuando le preguntaban, bueno, ¿qué puedo seguir? No quiero una carrera larga, quiero una tecnicatura. En fin, eran épocas en las cuales no se sabía que había, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, tecnicaturas ambientales, en gestión ambiental. Ahora todo el mundo conoce, pero estoy hablando de hace muchos años atrás, cuando esto no era tan popular. Y por otro lado, bueno, cuando se involucró en este caso que yo les decía de la gente naranja, me acuerdo que no estoy segura, porque él en realidad nunca me lo confesó. Yo le pregunté, le digo, Antonio, pero le digo, alguien me dijo que tuviste una amenaza por este tema, y no me contestó. No sé si en ese silencio me quiso decir que sí, que no le dio importancia, o que no, nunca, o sea, me miró y no me respondió. Y bueno, yo respeté su silencio, pero realmente les digo, fue una persona muy valiente en todo sentido. Y cuando él fue convencional constituyente, ya termino, cuando él fue convencional constituyente, que yo justo había publicado este libro, La contaminación en ríos y lagos, que fue un libro que me trajo muchas satisfacciones, fue premiado en la Feria del Libro, él lo declaró de interés legislativo, y eso es algo que me dijo, mira, yo se lo agradecí, me dijo, mira, Irene, yo no lo hago por vos, porque te conozco y porque sos mi amiga, lo hago porque el libro lo merece, y eso es algo que siempre me va a quedar grabado en la memoria. Él no hacía las cosas por amiguismo, él hacía las cosas por convencimiento, cuando un producto le gustaba, y cuando no te gustaba algo, me lo decía. Éramos muy nuevos en la gestión, no tanto él, pero sí en la Defensoría Adjunta. Él había tenido otros cargos anteriores, pero yo, por ejemplo, en la gestión pública, para mí, el ente de la ciudad fue mi primer cargo de gestión. Yo había trabajado en investigación antes, entonces yo me fui del CONICET cuando Caballo mandó a lavar los platos a los científicos, porque no me alcanzaba el sueldo para pagarle a la niñera. Entonces era una experiencia de gestión, y él me aconsejaba siempre, me decía, mira, no tengas miedo de involucrarte, y realmente siempre seguí su consejo. Yo nunca tuve miedo de involucrarme, y bueno, hasta el día de hoy la gente eso lo agradece. Así que gracias a todos, y bueno, estoy realmente emocionada. Les mando un abrazo. Gracias, Irene, por tus palabras, muy interesante. Juan, acá el querido colega Juan Rodrigo Walsh, el aire es tuyo. Bueno, muchas gracias, Guille, y gracias por permitirme participar en este sentido homenaje a una gran persona, a un gran referente, impulsor y difusor de la agenda ambiental y del desarrollo sostenible. Yo tuve el honor de conocerlo, Antonio, promediaba en los años 90. En ese momento él era director de la Comisión de Ecología de la Legislatura de la Ciudad, y más allá de su formación como economista y su experiencia, había tenido distintas instancias en la vieja municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, pero digamos un precursor de los temas ambientales, como bien decía Irene, en tiempos del gobierno militar, de la dictadura. Él impulsó alguna que otra causa, como la que mencionó de la gente naranja, junto con Catán, con Alberto Catán, con Juan Schroeder, con otros. Fueron pioneros en esa primera militancia en ese momento, ¿no? Antonio había sido convencional en la elaboración de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. En esa Carta Magna fue un poco inspirador y redactor junto con otros, pero fue uno de los inspiradores de muchos de los componentes ambientales y de las particularidades que tiene la Carta Magna porteña. Cuestiones que son inclusive, digamos, de vanguardia, de avanzada, que han sido emuladas con posterioridad, pero por ejemplo, esa vinculación entre urbanismo, ambiente, la visión estratégica, los sistemas, por ejemplo, de doble lectura,
como convalidación de otra jerarquía, otro peso de normas, como por ejemplo las normas urbanísticas, el Código de Edificación o las normas ambientales, que la verdad permiten una instancia de participación de la ciudadanía en esa elaboración. Entre el 97 y el 98, yo era funcionario en la ciudad de Buenos Aires en ese momento, se decide elaborar un régimen de evaluación de impacto ambiental para la ciudad de Buenos Aires, en función de este mandato de la Constitución porteña, y trabajamos juntos con Antonio, él en el ámbito legislativo, yo desde el Ejecutivo, con un equipo de gente, y pusimos en marcha un ejercicio que yo recuerdo con con mucho orgullo, mucho honor de haber trabajado con él en un trabajo transversal, amplio, participativo, intersectorial, bastante inédito, creo yo, para lo que era el tema ambiental y este tipo de discusiones en aquel momento. Recordemos, la reforma de la Constitución fue en el 94, no teníamos norma de presupuestos mínimos, 3 años después, digamos, era una cuestión bastante novedosa. Sí había algunas jurisdicciones, qué sé yo, Córdoba, Mendoza, Formosa, ya tenían algunas normas o algún marco institucional para la evaluación de impacto ambiental desde la Cumbre de Río, desde el año 92. Pero la verdad, poner en marcha esto fue toda una experiencia y fue bastante inédito. Se hizo una convocatoria, un trabajo de diálogo con la sociedad civil, asociaciones profesionales, la academia, actores económicos, para de alguna manera generar la masa crítica de legitimación que tendría este régimen o esta puesta en marcha de este mandato de LIA, que es hoy el régimen de la Ley 123, que sigue vigente con las modificaciones propias de la evolución y demás. Este trabajo, esta masa crítica, digamos, de discusión, nos llevó casi 2 años, 18 meses más o menos, de discusión, de debate entre sectores, y concluyó con una norma que a mi entender fue bastante, digamos, plasmaba o buscaba integrar la mirada ambiental en lo que era la planificación urbana, las cuestiones, las decisiones urbanísticas, todo lo que tenía que ver, a diferencia de otros regímenes que eran muy puntuales o temas muy puntuales, esto buscaba incorporar la visión ambiental a la política de desarrollo de la ciudad. Y de ahí vienen, por ejemplo, instituciones como el Plan Urbano Ambiental, el Plan Estratégico, estas lógicas que hoy muchas otras jurisdicciones ya la están implementando y está incorporado a la forma de tomar decisiones, que creo es consecuencia de este esfuerzo y este ejercicio de docencia y de sensibilización, donde Antonio creo que fue realmente un pionero y un visionario en ese sentido. Y quiero rescatar en este sentido, a lo largo de ese tiempo yo tuve la oportunidad de conocerlo, su personalidad, su amplitud de criterio y una visión democrática. En ese sentido era un pluralista y él creía en el debate, era un convencido de la necesidad del debate, la discusión, el intercambio de ideas. Y creo que esto es algo muy, muy, muy digno de rescatar en ese sentido. Antonio fue un precursor, junto con otros, pero digamos un visionario en el impulso a la agenda ambiental en nuestro país. A lo largo de los años posteriores interactuamos bastante en diversas ocasiones. Bueno, de hecho, los dos hemos sido docentes en el programa de la Universidad de La Plata, convocado ya hace unos cuantos años. En otras instancias de trabajo profesional, recuerdo iniciativas, por ejemplo, que se hicieron desde ámbitos como la Fundación Ciudad, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, otras ONGs. Él trabajó mucho, por ejemplo, en el apoyo a Mar Chiquita, cerca de Mar del Plata, en una iniciativa que en su momento fue sumamente polémico y demás, para lograr la preservación y un modelo de desarrollo para un área que realmente es muy especial.
Él tenía una lógica, una visión respecto a la defensa de los espacios costeros, por ejemplo, y el espacio público, debates sobre temas que hoy tienen una actualidad absolutamente candente, no solamente en la ciudad de Buenos Aires con la judicialización y las polémicas con algunos temas, pero realmente anticipándose a temas vinculados al espacio público, estos fenómenos de la urbanización espontánea en espacios costeros, en las llanuras de inundación de los ríos, que, bueno, hoy en día ocupa la atención y la polémica en torno a, por ejemplo, la necesidad de proteger los humedales o las discusiones en torno a los espacios costeros frente a su vulnerabilidad ante el cambio climático, algo que hoy estamos tomando conciencia, estamos discutiendo. Pero Antonio planteaba estas cuestiones, por ejemplo, con los rellenos sobre los espacios costeros, el avance de la ciudad sobre el Río de la Plata. Y en esta labor académica que Antonio llevaba adelante, me parece que hay que destacar su uso de la interdisciplina y de otras ciencias y de otras miradas, estas miradas amplias, para consolidar y fortalecer este mensaje docente. Yo creo que Antonio fue un maestro en combinar, por ejemplo, el arte y la historia para difundir un mensaje, que muchas veces, y esto lo digo como en cierta forma, si se quiere, como autocrítica desde los abogados, ¿no? Muchas veces somos muy endogámicos en nuestra mirada y nos llenamos el discurso con referencias a la Constitución, al Código Civil, a la jurisprudencia, a la naturaleza jurídica, y cuestiones por el estilo. Antonio tenía una mirada mucho más amplia y permitía, por ejemplo, combinar el arte, la historia, otras ciencias para difundir su mensaje. Y bueno, su obra literaria, algunos con Dina Fogelman, otros trabajos como Memoria Verde, por ejemplo, Buenos Aires y sus ríos, el agua en el área metropolitana, un trabajo del año 99-2000, donde planteaba este tipo de cuestiones, ¿no? La idiosincrasia de los porteños o de muchos en Argentina de vivir a espaldas del espacio fluvial del río y de la vida del Río de la Plata, y que hoy en día yo creo que lo que él planteaba en su momento, la Argentina hoy sigue viviendo un poco a espaldas al espacio marítimo, al espacio oceánico, y muy enfocado hacia la tierra, olvidándonos que somos un país con litoral marítimo y una vocación, o debiéramos tener esa vocación marítima fuerte. Él tenía este método de comunicar todas las semanas y además fue un pionero en empezar a usar ya hace 15 años, 10 años, las redes sociales para transmitir un mensaje utilizando la historia, el arte. Recuerdo que él tenía un boletín todas las semanas, tocaba un tema, lo ilustraba con una referencia histórica, Manuel Mujica Lainez, historias, por ejemplo, de la Fundación de Buenos Aires, los trabajos famosos como por ejemplo sus dos obras, Historia Ecológica de la Ciudad o Historia de Iberoamérica, y lo vinculaba a lo mejor con referencias artísticas, Quinquela Martín, Antonio Berni, como para ilustrar esta cuestión, y creo que con una frase que realmente lo ilustra en ese sentido, ¿no? Él hablaba del arte y la ciencia como la expresión racional y la expresión sensible. Son distintas facetas de la experiencia humana. Y decía, seríamos incompletos si nos quedáramos con una sola de ellas, ¿no? Esta idea de aunar, y irónicamente era un economista en ese sentido. Creo que en esa vocación transversal es muy propio de las personas que han tenido la capacidad de aunar conocimientos y transmitirlos, ¿no? Una vocación realmente renacentista, en ese sentido de aunar arte, ciencia, economía, en esta verdadera sabiduría. Yo la verdad que es un orgullo para mí participar y agradezco la invitación que me han hecho desde la Universidad de La Plata de poder de hacer esta expresión de reconocimiento hacia una persona por sus valores humanos. Lo han dicho varios, creo que lo dijo
en el video al inicio, lo plantearon varios, sus valores humanos, su honestidad como persona, pero además su honestidad intelectual. Una persona abierta al diálogo, al debate, su disposición a cambiar y a intercambiar ideas con la mente abierta, sin rigideces ideológicas, esas rigideces que hoy vemos en las discusiones, en esta famosa grieta que se debate y demás, en donde las ideas y las posturas tienden a ser encasilladas. Bueno, Antonio era todo lo opuesto de eso, fue un verdadero libre pensador, y en todas las instancias. Inclusive, en algún caso, yo he tenido discrepancias en temas con Antonio, pero él, en temas como la energía nuclear, por ejemplo, esos que fueron motivo de litigio en su momento, cuando Argentina, el INVAP hizo un acuerdo con Australia, con una empresa australiana, y que fue muy polémico. Y él planteaba estas cuestiones desde el sentido común, en cierta forma, de decir, bueno, todo esto está fantástico, pero estamos generando un compromiso a generaciones futuras, a muchos miles, inclusive millones de años, cuando en rigor de verdad estamos planteando, bueno, un café de hoy que vamos a estar pagando en cientos de miles de años a futuro, en una visión temporal, pensando que Homo sapiens realmente tiene 2 millones de años sobre la Tierra y vamos a pensar a muchos millones a futuro de años. Es un poco soberbio. Bueno, Antonio planteaba este tipo de cuestiones. Pero tampoco tenía lo mismo con la minería, tema absolutamente polémica y actual en los momentos en que vivimos. Pero también tenía visiones prácticas y bajaba el sentido común. Recuerdo una entrevista en el año 2009, creo que a Página 12 o La Izquierda Diario, no recuerdo ahora la publicación, donde hace un cuestionamiento respecto, por ejemplo, de la ley de basura cero en la ciudad de Buenos Aires, y una crítica hacia todas las gestiones. Dice, realmente, esto es una norma que se sanciona y se elabora sin un análisis crítico, sin un análisis de factibilidad, sin mirar qué es lo que implica en términos a futuro. Es una norma que se sanciona para quedar bien con Greenpeace. La verdad, hay que tener mucho coraje y mucha honestidad intelectual para hacer un planteo, manifestarse en estos términos. Y eso creo que describe lo que era la personalidad de Antonio, su franqueza, su honestidad intelectual. Esto creo que es algo absolutamente digno de rescatar. Para mí ha sido un enorme honor haberlo conocido, haber compartido distintos espacios. Lo conocí en la función pública, pero después lo seguí tratando. La verdad que fue un placer haber estado esos tiempos con él. Y los trabajos, los libros de él tienen una actualidad y tienen una riqueza en la transmisión del mensaje y de la docencia y difusión de los ideales que creo que todos compartimos aquí, que los recomiendo a todos. Realmente un gran tipo, y lamentamos mucho, creo que todos acá lamentamos mucho su partida. Gracias, y mi sentido homenaje a Antonio por todo lo que hizo por el ambiente en nuestro país. Gracias, Juan. Muy bueno, buenísimo. Muchas gracias por tus palabras y contarnos todas estas etapas de la vida de Antonio. Bueno, ya estamos un poco llegando al final. Están conectados 2 de los hijos de Antonio, la compañera Rita. No sé si les gustaría de pronto hacer algún comentario, alguna intervención breve, o prefieren no. Miguel, Daniel, Rita, si quieren abrir el micrófono directamente y hacer alguna consideración, si desean, obviamente, con mucho respeto. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Miguel, uno de los hijos de Antonio. Yo simplemente quería agradecer a la Universidad de La Plata por la organización de este homenaje, obviamente a todos los que están conectados por dedicarle el tiempo. Es muy conmovedor ver a tanta gente hablando con el respeto y el cariño y la admiración de bueno, todo lo que fue sembrando
y recogiendo en su carrera papá. Así que de verdad muchísimas gracias a todos. Es muy lindo que se pueda haber creado este momento. Sí, yo lo mismo digo. Soy el hijo del medio. Eh, bueno, entiendo que... Ahí la veo a Silvia. Entiendo que, porque ya se lo veía siempre, lo vimos en casa, fue un hogar ambiental en algún sentido, porque nos fuimos de vacaciones a los parques nacionales y porque desde lo que comíamos y lo que siempre hicimos en casa, y yo creo que soy también soy el hijo del medio porque creo que soy el que heredé. Él decía que yo era el menor, no el del medio, por lo inmaduro, pero además soy el que heredé un poco la vocación académica y también me dedico a hacer un poco de docencia universitaria y de vida alrededor de la investigación en otras cosas, no en el medio ambiente, pero por eso entiendo perfectamente que todos los que lo acompañaron en ese aspecto de su vida recuerden eso, y bueno, lo que uno siente cuando alguien que producía y generaba cosas deja de producirlas, porque ya no está. Pero bueno, a nosotros también nos duele en otros lugares, así que agradezco igual que Miguel. Gracias, Daniel, muchas gracias por las palabras. Bueno, no sé si Rita o si alguien más quiere hacer algún comentario, y si no, ya con algunas palabras, no veo manos. ¿Yo puedo hacer algún comentario? Sí, Silvia, cómo no. Bueno, yo soy Silvia Coriat, yo soy arquitecta, lo conozco a Antonio desde los años poco después de los 80. Yo soy sobrina de Dina Fogelman. Así que tuve un acercamiento también muy privilegiado con él desde ese lugar familiar y desde su amor por la ecología y compartiendo alguna salida a la naturaleza, tipo campamento, etcétera. Pero quiero destacar en particular y mencionar acá mi agradecimiento a él desde Fundación Rumbos, a la que pertenezco junto a Eduardo Joly, cuando fue la Convención Constituyente y él siendo constituyente, le acercamos nuestra propuesta para la ciudad de Buenos Aires respecto de un hábitat inclusivo, tomando en cuenta personas en situación de discapacidad. Y aunque era un tema aparentemente tan lejano a lo que él venía haciendo, tuvo una apertura fantástica, nos invitó como asesores dentro del bloque en el que él estaba participando, y de esa manera pudimos jugar un papel en relación a este tema en la convención. Incluso hubo una propuesta a través de él, mediante nuestro asesoramiento, que quedó presente en la convención, que tiene que ver con introducir cuestiones que tienen que ver con la lingüística cuando se habla de personas con dificultades con la escucha, con personas sordas, y que no aparecía de qué manera mencionarlo sin que se mezcle con problemas de comunicación por cuestiones psíquicas. Entonces, fue muy valioso el poder estar presentes y muy valioso el apoyo de él, así como todos sus contenidos que hoy también fueron mencionados acá, que tuvieron que ver con la vigencia que tiene hoy la defensa del plan urbano ambiental y de toda la enorme y tremenda problemática que tenemos hoy en la ciudad de Buenos Aires, y que la hemos venido y venimos peleándola desde diferentes organizaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias, Silvia. Rita, tenés el micrófono abierto, no sé si querías decir unas palabras o se abrió nomás. Para hablar. Sí. Saben que está haciendo eso porque están conectados con dos aparatos, ¿no? Sí, quiero agradecerle a... Tendrían que bajar el volumen del otro, están con dos reproductores al mismo tiempo. Claro, se acopla. Quiero agradecer a Homero Vigiloni y a Guillermo la organización de este encuentro, y a todas las personas que veo en pantalla,
Les aclaro que Antonio, de cada uno de ustedes y de muchas otras personas que hoy están, tenía recuerdos, anécdotas, valoraba lo que muchos de ustedes han hecho. Y bueno, en algunas anécdotas que comentan, lo recuerdo en los relatos de Antonio. Lo que hago votos para que Antonio sea algo más que un recuerdo, que él haya sembrado semillas que sigan creciendo. Hay muchas ONG en la Argentina que siguen trabajando con cosas que él mencionaba, problemas, proyectos. Veo a Alberto Molina de Mendoza. Quiero recordar a la gente de Concordia, que le ha puesto, tiene como proyecto ponerle el nombre de Antonio Brailovsky a una escuela que está relacionada con la agroecología. Y recordar con Silvano Buján, veo también a Claudio Lowy. Todas las personas que están en pantalla eran muy queridas por Antonio. Eso hace que me emociono. Pero quiero además que hoy tengamos, llevemos un problema a casa, o una tarea a casa, como hubiera dicho Antonio. Ha habido hace 48 horas un accidente muy grande en Estados Unidos, un tren que llevaba sustancias químicas y ha generado y va a generar, y como decía él, por cientos de años, problemas de salud para muchas personas. Eso me gustaría que de alguna manera lo tomaran y trabajaran sobre eso y lo hagan público, porque lo he visto en un solo canal de televisión, se lo comenté a Silvana Buján y luego desapareció de los medios. Y ese es el gran riesgo, que los problemas ambientales grandes, como los problemas Fukushima, Chernóbil y demás, o también, desaparezcan de los medios y corre riesgo que desaparezca también nuestra civilización. Gracias, Homero, y gracias, Guillermo. Gracias, Rita. Si me permitís, Guille, quiero recoger el guante de una cosa que dijo Rita. En mi columna de Sábado Verde, de Sergio Alguezaba, el de los sábados a la mañana, no este sábado, el otro sábado voy a hablar de eso, justamente de ese accidente que fue en Tucson, Arizona, ¿no? Con sustancias sulfúricas para fertilizantes, justamente artificiales. Y también quiero agradecer mucho a Silvana Buján, porque fue la autora del audio, que creo que vos lo mencionaste, no sé si Guille o Homero lo mencionaron, pero quiero resaltarlo especialmente porque ella le hizo muchas entrevistas, el programa ECOS, que sale el programa de Silvana por la Universidad Nacional de Mar del Plata, por la radio de la Universidad Nacional de Mar del Plata, tuvo montones de premios, entre ellos un montón de Martín Fierro, y no es casual, es un excelentísimo programa, así que quiero agradecer porque ella fue la proveedora de los audios, y creo que lo merece, fue la que más lo entrevistó, creo, de todos. Gracias, Irene. Muchas gracias por el aporte. Bueno, estimados, estimadas, un poco nada, para ir cerrando, yo algún comentario realmente me sorprendió, me apabulló a partir de la idea de generar este conversatorio, la respuesta a la multiplicidad de mensajes que recibía durante el último mes y medio. Bueno, un poco eso da cuenta del alcance que tuvo Antonio, ¿no? De personas de todas las profesiones, de todas las edades, y un alcance geográfico también inmenso. Me escribía gente de Canadá diciendo, ¿puedo conectarme al Zoom? Sí, no, bueno, afortunadamente el Zoom nos permite esto de estar un poco más cerca para estas cosas, aunque estemos lejos físicamente. De modo que, bueno, esa repercusión que tuvo claramente nos deja a todos pensando en estas palabras que todos los que hablaron hoy un poco mencionaron, ¿no? Precursor, pionero, esta visión estratégica que tenía Antonio sobre los problemas que claramente nos deja a todos una marca. Tanto con lo que ha hecho, digamos, en el frente de batalla, que un poco Juan y Irene han comentado, en experiencia de gestión, o cargándose sobre su lomo temas candentes y sin rehuirle, como también a través de su inmensa obra de difusión. Creo que la semilla que deja Antonio en todos nosotros, todo lo que hemos sido, yo en mi caso, alumno, los que han sido compartidos cátedra, los que han compartido espacios de trabajo, indudablemente en todos nosotros y nosotras, ha dejado una semilla de militancia ambiental que no hay duda alguna que se va a replicar.
En el caso de muchas personas pasa esto, pero creo que Antonio toma más especialmente sentido decir que sigue más vivo que nunca y seguirá más vivo que nunca, porque el mensaje que Antonio ha ido marcando y dejando está en sus libros y está en todos nosotros, con lo cual no hay duda que tenemos que seguir siendo multiplicadores de ese mensaje desde todos nuestros espacios de militancia por un mejor ambiente, ¿no? Así que bueno, de esta forma cerramos el evento. Les agradecemos a todos y a todas por participar. Por estar Guille, presentes hoy. Gaby Checkman pidió la palabra. Perfecto, Gaby sí, Checkman nos está viendo la pidió mano. palabra. Gaby. Sí, bueno, buenas tardes. Yo quería contar que soy exalumna de Antonio, también del CBC, donde él todavía era economista y se inclinaba por los recursos naturales y escribió el libro de recursos naturales para el CBC. Bueno, después ya soy ecóloga y especialista en ambiente y pude compartir con él la jornada de Derecho Ambiental de la UB, que se hizo hace unos años, desde la Fundación Fundama, donde compartí a nivel formal e informal un almuerzo y hemos hablado de cómo comunicar mejor los temas ambientales. Le criticaba todos esos PowerPoints llenos de palabras y decía que mejor las imágenes, que cuentan mucho más que tantas palabras juntas que nadie llega a leer. Y bueno, quería recordarlo, una gran tristeza perderlo y una gran tristeza de que en los medios argentinos no se haya nombrado ese día a Antonio, pero que aquí toda la comunidad biológica y científica estamos recordándolo por siempre, como dijo acá una compañera, un compañero, en sus libros y en todo el legado de Antonio para la Argentina. Esa es mi opinión. Gracias, Gaby. Bueno, estimados y estimadas, el primer momento multiplicador va a ser compartir precisamente esta charla, que creo que nos deja un momento con una energía espectacular de todo lo que se dijo sobre una persona, de todo el cariño que se intercambió y todo el respeto y admiración. Así que les estaré compartiendo la charla que hicimos hoy para que la vuelvan a ver, la compartan con sus colegas en sus redes, así todo el mundo la puede escuchar. Les agradecemos mucho la presencia y conectarse hoy y estamos en contacto por siempre. Perdón, Guille, yo quería hacer una propuesta de cierre. Que abramos los micrófonos y aplaudamos como mejor recuerdo a Antonio. O así, porque nos superponemos, como se hace en el lenguaje mudo, porque si no nos superponemos. También. Gracias, muchas gracias.